Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ariadna Rapoport, voy a ser la encargada de moderar esta actividad. Les vamos a pedir por favor que mantengan el micrófono cerrado durante toda la conferencia. Al final, al final van a poder hacer las preguntas en el chat o levantando la mano y nosotros le vamos a dar el micrófono. En este momento voy a presentar a Fabio Arce, el secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hola, Fabio. Hola, buenas tardes. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Agradecerle que nos sigan acompañando en estos espacios que estamos trabajando desde la Secretaría de Extensión junto a todo nuestro equipo. Estamos tratando de llevar adelante temas que tengan que ver con el interés de la comunidad, quizás no por ser una facultad de Derecho nos estamos solo acotando a cuestiones de derecho. Estamos tratando de hacer actividades que realmente interesen a la comunidad. Esta es una actividad que de por sí nos roza a todos, que es el derecho que tenemos los consumidores. Hoy tenemos a un especialista a quien le quiero agradecer personal e institucionalmente la deferencia que ha tenido de acompañarnos y desde el primer momento mostrarse dispuesto a colaborar con la Facultad de Derecho, que asimismo él es profesor de la Facultad de Derecho, es presidente de ADUC y es director del Instituto de Derecho del Consumidor, tanto del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, como de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Quien nos acompaña hoy es Osvaldo Bassano, así que yo le voy a ceder la palabra a nuestro disertante, no sin antes avisarle que él va a hacer una introducción en el tema, que será alrededor de entre 25, 30, 40 minutos, lo que él tarde en exponer las cuestiones que nos viene a plantear, y después vamos a abrir a las preguntas o las dudas que podamos tener. Esta plataforma tiene una herramienta que está en la parte de reacciones, ahí se puede levantar la mano digitalmente, y si no, a través del chat van diciendo que quieren preguntar, y nosotros les vamos a ir dando la palabra. O escriben la pregunta en el chat, y la leemos nosotros, o nos piden la palabra y nosotros, Ariadna en este caso, que es la moderadora, se las va a ir cediendo. Así que de mi parte, por ahora nada más, los dejo en compañía de Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Les agradezco mucho a la universidad, al doctor Arce, a la doctora, le agradezco mucho la invitación. Tratamos en lo posible con la pasión que le tengo a esta materia, que todo el mundo la pueda entender, cómo va evolucionando a través del tiempo. Y bueno, por esas razones me presto siempre a hacer una charla y a escuchar los conceptos que la gente quiera tener y las consultas, porque es una razón por la cual me he dedicado a esta materia. No quiero ingresar a la charla sin antes agradecer la presencia del secretario de ADUC, el doctor Gómez Leonardi, y la doctora Marta da Costa, que es también integrante del Instituto de Derecho al Consumidor del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Le agradezco que estén presentes también aquí. El doctor Gómez Leonardi, que siempre nos sigue, el secretario, aparte es delegado de la asociación en el OSEBA, también del ENACOM, así que es una de las partes muy integrantes. Para comenzar, simplemente le diré la importancia de la materia, porque, a ver, los abogados y los profesores tenemos muchas veces esa intención de decir que lo que estamos dando es lo mejor que hay. Sin embargo, no es así, porque es una parte de toda la historia, es una parte del conocimiento muy ínfima. Lo que ocurre que, bueno, hemos tenido que ser en estos tiempos con esta materia de mucha importancia, porque todas las resoluciones que se han venido dictando en este último tiempo han sido resoluciones pura y exclusivamente que han regulado derechos del consumidor.
sin despojar algunas de derechos del trabajo o de las pymes, pero todas tenían alguna influencia o incidencia en las relaciones de consumo. Por lo tanto, se dan cuenta que estamos en varios lugares con mucha necesidad de tener que, digamos, ver esta importancia del derecho del consumidor. No quiero dejar de seguir adelante sin hacer una breve imposición un poco de este tema de derecho del consumidor. Últimamente, con la gente que estamos trabajando, inclusive con algunos legisladores, la modificación creando un código de derecho del consumidor, estamos trabajando lo que se llamaría la deconstrucción del término contrato. Porque todo el mundo está hablando de contrato de consumo. El Código Civil tiene una cápita pura y exclusivamente que dice contrato de consumo. Entonces, estamos todos frente a lo que es un contrato. Y cuando hablamos de deconstrucción, de construir filosóficamente hablando los términos en castellano, tratar de cambiar o saber cuál es la profundidad de su aplicación, frente al derecho del consumidor nos tenemos que ir a lo que significa contrato. Contrato es la relación jurídica que existe entre dos personas o individuos en lo cual hay una igualdad en las partes, sin amalgama se le dice, una transacción, y ambas partes están en una, lo que podría llamarse una conmutación de derechos en una igualdad de posición. En la relación de consumo esto no existe. No existe porque hay una parte débil de la relación de consumo. Por lo tanto, es el primer punto de partida para entender el derecho del consumidor. No me quiero poner en legalista, pero les invitaría a que lean el artículo primero de la ley 24240 y no van a encontrar la palabra contrato. Es decir, van a leer el artículo y van a ver que define al consumidor quien adquiere forma gratuita u onerosa bienes. No habla de contrato. ¿Qué significa esto? Que cambia toda la relación jurídica. Hoy a la mañana estuvimos discutiendo casi desde las 11 de la mañana y hasta hace muy pocos minutos por una reunión que hemos tenido en el ENACOM. No me imagino que ustedes, la mayoría debe saber, el ENACOM es el ente de control de las comunicaciones y de los medios audiovisuales, es decir, de todo el sistema de medios y comunicación en la Argentina está controlado a través del ENACOM. Recibieron la presencia de todas las asociaciones de consumidores en el Registro Nacional y estuvimos discutiendo por las resoluciones que se han sacado. Desde nuestra parte y a otras asociaciones hemos esbozado este tema de la inexistencia de contrato y de normas de orden público que hacen que el Estado pueda asumir una, digamos, no solo el control, sino una protección del consumidor. ¿Por qué les señalo esto? Porque si no, no podríamos llegar a discutir, porque encontramos a dos partes iguales y entonces tenemos que decir que el que va a comprar o el que va a adquirir productos y servicios está a la par del que se lo vende o que le entrega o que... No, acá estamos frente a una relación de consumo donde esa parte débil debe ser protegida. Ante esta circunstancia, esta parte débil protegida tiene una serie de normativas que a través del tiempo inclusive han ido cambiando esa relación de consumo. Debo ser sincero, en estos 4 años pasados, la situación del derecho del consumidor y la aplicación del mismo hasta tuvo en algún momento una discordancia con la manda constitucional del artículo 42 de la Constitución, que es fundamentalmente la que obliga a que los órganos y la autoridad competente proteja el acceso al consumo y la protección económica del consumidor. Sin embargo, nuevas autoridades y esta pandemia que ha sido y ha significado una problemática muy superior para el consumidor,
ha significado el cambio radical en esto que es la relación de consumo. Ustedes han visto que todas las resoluciones, desde la ley de emergencia, la 27541, muy clarito porque es muy importante, el decreto 260 DNU, decreto de necesidad de urgencia, 260 barra 2020 y 297 barra 2020 son los decretos que generan el aislamiento social preventivo, los decretos, y la emergencia económica, la 27541. Todo eso significó la intervención directa del Estado en las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene un problema de existencia vital. Y acá tenemos que hablar de lo que es el derecho humano al consumo. ¿Yo por qué hago toda esta introducción? Porque si no, no vamos a poder interpretar, como lo están haciendo con intereses muy económicos, aquellos que manifiestan que la regulación del derecho del consumidor es una regulación del mercado. No, no es regulación del mercado. No existe el consumidor en el mercado. En el mercado está el cliente, no el consumidor. El consumidor es una persona con derechos disminuidos frente a una relación jurídica determinada, que es la relación de consumo. Y allí entonces la necesidad de esa regulación. ¿Para qué? Para proteger al consumidor. Siglo XXI. Nosotros no podemos vivir en una pandemia como en el siglo XVII, cuando estuvo la peste negra. Nosotros tenemos que vivir de otra manera. Necesitamos luz, necesitamos gas, necesitamos agua, necesitamos comunicaciones, necesitamos un servicio de salud que podamos comunicarlo de otra manera, como verdaderamente se comunica. Ahora podemos hacer el diagnóstico a través de Internet, que hace rato ya que se viene haciendo de esa manera. ¿Por qué? Por la necesidad de ingresar a un siglo donde tiene que estar beneficiado el consumidor y donde del otro lado debe existir lo que se llama la responsabilidad social empresaria. Teniendo en cuenta estos parámetros, cualquier norma que disminuya los derechos del consumidor directamente es inconstitucional. Cualquier acción que disminuya los derechos del consumidor es inconstitucional. ¿Es oponible al consumidor ecuación financiera, situación económica, inversiones? No. Por una razón sencilla. El consumidor no puede vivir hoy, siglo XXI, si no tienen luz. Si no tienen luz no podemos tener clases. Si no tienen gas no pueden cocinar los alimentos o no pueden calefaccionarse las casas. Si no tiene agua, que es vital, la existencia del agua, va más allá de lo que es la obligación de un servicio público, no puede haber existencia. Si no tenemos internet, celular, cable, las comunicaciones, no hay más el teléfono ese que teníamos en la mesita de luz con el circuito, es muy viejo eso, ¿no? Denota la edad. Con el teléfono que decíamos el negro, el morocho, descolgamos y damos vuelta. No, ya no existe más eso. Algunos se estará riendo porque seguramente ni lo ha conocido. Nosotros lo conocimos y era la única forma de comunicación. Pero eso no existe más. Lo que existe es un avance tecnológico que debe ser administrado, pero para que el consumidor lo tenga. Hoy hay 67 millones de teléfonos celulares, 44 millones de usuarios del servicio. Es decir, que hay personas que tienen 3 o 4 teléfonos o familias tipo de 4, donde los 4 tienen teléfono. Hasta los chicos usan teléfono. ¿Cuál es la necesidad? Que estamos en el siglo XXI. Hoy la educación es a través de Internet o del mismo celular. Hoy la educación a través de los canales de televisión del cable. Es decir, que eso es una necesidad que sobrepasa cualquier normativa que le digan que es mera y exclusivamente una empresa privada que vende un servicio. No, porque del otro lado hay un consumidor que tiene necesidad. A raíz de ello, ustedes han visto una catarata de normativas. Y esas normativas que podemos hacer
Recomiendo, no digo que estén todas, pero recomiendo la página de internet de la asociación, www.addUC.org.ar. Van a encontrar infinidad de normativas que hemos trasladado y faltan, no lo niego, pero para que ustedes puedan tener un parámetro de lo que estamos hablando. Quiero con esto que ustedes interpreten, insistiendo en estos parámetros, que no estamos hablando de finanzas, porque el consumidor no ingresa allí. No estamos hablando de economía, porque el consumidor no ingresa. Es un término sociojurídico político que genera la protección del individuo. Las épocas de la vida jurídica de las personas, desde tiempos inmemoriales, generaron distintas protecciones. Cuando llegamos al siglo XXI, comenzamos a abrir la puerta de la necesidad de tener elementos y para eso se nos protege. Las distintas normativas que han ido surgiendo en este tiempo, más allá de la ley 24240, se modificó la ley de defensa de la competencia, se modificó la ley de lealtad comercial, que es un decreto, hasta que no sea declarado tal tenemos nuestras dudas. Me quiero detener en los dos decretos DNU de este gobierno que por una acción de un letrado involuntaria, la Corte ya expidió que esos decretos son constitucionales. Así que ya hay un parámetro constitucional de que la emergencia por el aislamiento social preventivo y obligatorio es obligatorio. Están vigentes. Todo esto nos lleva a tener conciencia de que las situaciones que se han generado en derecho del consumidor han sido pura y exclusivamente porque nos han faltado defensas en algunos casos. En otros casos porque nos han faltado jueces, porque no hay justicia de derecho del consumidor. Y lo único que hay son jueces comerciales, civiles, jueces civil, comercial, federal o contencioso administrativo de la capital, que en la mayoría de los casos no entienden, a tal punto que ahora han modificado la ciudad de Buenos Aires y a un juez tributarista le adosaron las facultades de derecho del consumidor. Olvídense, eso es un dislate. El derecho del consumidor tiene una faz moral, una faz social, una faz de derechos humanos y genera otro tipo de obligaciones que no tienen nada que ver ni con lo tributario, ni con lo económico, ni con lo financiero. Yo me acuerdo de los distintos fallos, por ejemplo, CEPI contra Estado Nacional, o antiguamente el fallo Alavi de la Corte, o los que se fueron dando y que verdaderamente tuvieron en cuenta al consumidor, en la mayoría de los casos hablaban de una legislación especial protectoria. En la mayoría de los casos hablaban de que la Constitución había llegado a esa protección. Por lo tanto, esa falta de un juez especializado debe ser suplantado por la actitud que los abogados tomemos cuando nos presentemos, pero invocando un derecho superior, que es el derecho del consumidor y el derecho que establece nuestra Constitución Nacional. Y que, ojo, no solo por el artículo 42, sino por el 75, inciso 22, que habla de los pactos internacionales, y a eso nos remite a los famosos pactos de San José de Costa Rica, de económicos, sociales, de derechos humanos. En la mayoría de esos pactos tiene incidencia directa en derecho del consumidor. Habiendo hecho esta pequeña introducción o grande, desconozco, lo hice muy a vuelo de pájaro, no le expliqué infinidad de cosas que hemos dicho, a veces cómo nació el derecho del consumidor, esa famosa anécdota que le cuento a todo el mundo, de que la cuenta mucho mejor la doctora Ayton de Nolasco, pero en el cual el derecho del consumidor nace con esa frase, hacía mucho más que estaba, pero esa frase lo popularizó de todos somos consumidores de Kennedy, y que nace después las directrices que influencian después en nuestra ley 2440, pero no es tan así. Dijo Kennedy, todos son consumidores, porque estaba remitiendo al Senado, a la Cámara de Legisladores de Estados Unidos, una norma para frenar un desastre que había hecho una droga que se llamaba la talidomida. La droga había generado millares de muertos, chicos nacidos deformados, y entonces
la empresa alemana, el laboratorio alemán, era una droga que había inventado Mengele, ellos la habían transformado, que modificaba el periodo de la mujer. Lo habían ingresado en Estados Unidos y le hacían firmar a quien compraba la droga una exhibición de responsabilidad. La norma que remite al Congreso es para bajar esa responsabilidad para que termine el tema de la droga, de la talidomida, y manifiesta que todos somos consumidores. El primer paso que se realiza para establecer que es un derecho humano. Nosotros tenemos en nuestra tierra, allá por el 1700, finales del 1700, uno de nuestros fundadores, nuestro padre fundador, don Manuel Belgrano, que en algún momento cuando estaba y pertenecía al Consejo Comercial, el secretario comercial de la audiencia de Buenos Aires, sacó varias publicaciones sobre lo que era el consumo y allí dio la pauta de la intervención del Estado en el consumo para evitar la especulación monopólica. Hay un trabajo muy interesante que anda girando, nosotros lo hemos publicado también, donde habla claramente de lo que Belgrano proponía con la intervención directa del Estado para evitar que esas transacciones generen un perjuicio al consumidor. Para dar bonanza, él habla de la bonanza del Estado, para que eso genere un mejor comercio. Esto es demostrativo de los dos elementos fundantes. Es decir, la protección económica de una persona, la protección social jurídica de una persona y a su vez la intervención del Estado. En los últimos tiempos se han dado infinidad de normas que han generado una pregunta fundamental. La infinidad de normas que se han dado son en precios, en servicios, etc. Pero lo más importante que ha creado esta pregunta es si tenemos que regular imperativamente negando incrementos, significa que hay un faltante de normativas, ya sea en servicios públicos o en la adquisición de productos y servicios que evidentemente no reconocen el derecho del consumidor. Pero a su vez, la contracara es lo que les acabo de manifestar. No hay responsabilidad social empresaria. Y la responsabilidad social empresaria se hace con la construcción necesaria para que esa empresa, lo que produzca, sirva a la sociedad. Porque si para lo único que produce es para la acumulación de capital, esa empresa no tiene nada que ver con una sociedad capitalista. Simplemente es extractiva y no tiene absolutamente nada que ver con la producción de los productos y servicios y es destructiva de lo que es la organización de una sociedad. Ustedes han visto que en los últimos tiempos, aparte de la emergencia sanitaria, se ha establecido una cantidad de normas descomunales, como por ejemplo las normas que detuvieron los aumentos en los servicios públicos, ya sea de gas, de luz o de agua, que a su vez han generado una detención de los aumentos y una detención del corte de servicio. Es decir, y a su vez, en las últimas normas de los últimos días, el formato de facturación, porque han demostrado las empresas, la famosa avivada criolla, parece que las empresas son extranjeras, pero se acostumbran a tener avivada criolla, de querer facturar lo que se les antoja para cubrir ese tema de los aumentos. La Argentina adolece de un problema de estructura de costos. La Argentina ha sido colonizada intelectualmente por la liberalización del mercado e incluyó dentro del mercado al pobre consumidor. Sin embargo, países que no son comunistas, que precisamente ni es Venezuela ni es Cuba, que es el Reino Unido, tiene normativas de estructura de costos. Sí, señores, regula la estructura de costos. Y el que pasa la estructura de costos, usted se imagina cómo son los británicos con aquel que viola la ley. Son muy duros. Por eso respetan tanto las normas. En Londres, en Inglaterra hay una norma que establece, le hablo de Inglaterra, le podía hablar de
Francia, pero lo voy a hablar de Inglaterra, porque hace poco ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que estamos tratando de fogonear porque sería importantísimo. En Londres, en Inglaterra, existe una normativa de donde no pueden ingresar los hipermercados. Pero sí, hablando de productos, hipermercados, grandes superficies que venden todo tipo de productos y servicios alimentarios o no alimenticios, de limpieza, etc. Estados Unidos acepta que solamente, Inglaterra acepta que solamente estos lugares sean en espacios muy grandes y alejados de los centros urbanos. En los centros urbanos lo único que acepta son los drugstore o supermarkets. Los conozco, he estado en esos lugares, son medianamente lugares amplios, pero no lo suficientemente amplios para decir gran superficie. Tienen las góndolas, tienen un pequeño local para compra de alimentos frescos y nada más. Podrán encontrar productos de otra parte del mundo, lo van a encontrar, son lugares, aunque chicos, tienen muy buena cantidad de abastecimiento. Pero ¿qué pasa en estos lugares? Tienen estructura de costo obligatoria, no puede exceder del 4%. Si exceden, los clausuran. Una situación típica de protección del consumidor, donde no pueden excederse aquellos que facturan porque el ingreso tiene que servir pura y exclusivamente para mantener el negocio, no como forma de acumulación, que es lo que persigue la famosa teoría de Adam Smith, pero que en el fondo estamos yendo a generar un derecho del consumidor con la responsabilidad social empresaria del otro lado. El proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados habla de entre un 5 o un 6%. Nosotros decimos que si en Inglaterra pusieron el 4, acá tiene que ser el 4. Pero bueno, han planteado entre el 5 y el 6% de estructura de costo. ¿Por qué me ingreso allí? Vamos a hablar un poco de la estructura de costo de la luz o del gas. ¿Qué estructura de costo tenemos? Y tenemos una estructura de costos que no conocemos. ¿El consumidor lo tiene que saber? No. Yo tengo que tener un servicio público que sea prestado conforme el ingreso que tengo. Y ustedes me dicen, ¿y eso de dónde lo sacó? De Inglaterra. Esa es una teoría que se llama la pobreza energética, que nació en la época de las crisis del carbón en Inglaterra y se extendió con la crisis del petróleo de todo el mundo. En la década del 60, 70, hasta el principio del 80, existían problemas en los cuales los consumidores ingleses, concretamente los más pobres, tenían que tener lo que hoy las empresas sin ninguna necesidad le han puesto a los consumidores de varios lugares, que es el prepago. Estos medidores prepagos que son una estafa caminando, en la cual al colocarle el medidor prepago le decían que una vez que se agotaba la compra del porcentaje que habían hecho, se cortaba el servicio. Entonces, el principio que obturó la inglesa, que estableció lo que conocemos como pobreza energética, es que la gente terminó con el apotegma: o comemos o prendemos la luz. Uno de los problemas más serios que generó en Inglaterra y que fue solucionándose a través del tiempo con los principios básicos de la prestación necesaria del servicio público. Y no es un invento que le venden acá todas las empresas corporativas, en las cuales dicen que ellos tienen que tener una ganancia. Si yo no tengo una ganancia, pero nunca se sabe cuál es la ganancia, cuál es la inversión. Y esto lo tuvimos como ejemplo allá por el 2016 con las audiencias públicas, no audiencia pública, la audiencia que hubo en la Cámara de Diputados, en la que también estuvieron asociaciones en las cuales se negaba por parte del gobierno a decir cuánto era el precio del gas en boca de pozo. El 30% del gas se utiliza para la energía eléctrica en la Argentina. Entonces, sabiendo cuánto es el precio en boca de pozo, se sabe cuánto es el precio básico del megavatio, o se sabe cuánto es el precio básico de lo que es
el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas mayorista. Y en ese momento no había nadie porque decía que el Estado no podía investigar a las empresas porque era un secreto empresario decir cuánto es el precio del gas en Boca de Pozo. Un diputado saltó y dijo: el precio de gas en Boca de Pozo es de $1.50. Terminamos pagando casi $7 el gas en Boca de Pozo, aparte de la dolarización de todo el sistema de distribución, donde nos llegaban precios que estaban en discordancia con el bajo ingreso que tiene la Argentina con referencia a un valor dólar. Porque si todos ganáramos en dólares, difícilmente podría existir la Argentina, porque nosotros no fabricamos dólares. Entonces, este es el concepto más serio que se generó para la exportación de energía, que generó que se vendiera en 4 años lo que no se vendía en más de 20, obligando al consumidor a pagar el excedente de precio del gas que se gastaba en importación. Por ejemplo, el gas que salía de Chile y luego se embarcaba en los puertos chilenos para otras latitudes, lo pagaban a 3,50, mientras nosotros pagábamos 5, 6 y $7. Es decir, que le pagábamos la diferencia de la ganancia a las empresas. Esta exportación en contra nuestra, porque es lo que sale de nuestro subsuelo. Con el petróleo pasó exactamente lo mismo. Ahora estamos, consulta que hago a todos ustedes, alguno debe cargar nafta de vez en cuando, ahora no sé cuánto hace que no se carga, pero en algún momento cargaron nafta. Y cuando van a cargar nafta están pagando lo mismo que hace el año pasado. Resulta que el año pasado el barril de petróleo estaba el más calificado $100 y el menos 50. Hoy le tienen que pagar para vender el petróleo. Está hasta $2, $3 el barril de petróleo. Ha habido un desastre en el Golfo de Hormuz por esta situación. Y sin embargo, nosotros seguimos pagando la nafta casi 50, 60 pesos, depende del producto que sea. Una barbaridad, teniendo en cuenta el valor del dólar y teniendo en cuenta que el petróleo lo sacan de acá, no lo exportamos nosotros. Una de las situaciones más graves, es más, se ha llegado a exportar nafta, es decir, el petróleo purificado y hecho nafta. Es otra de las barbaridades en las cuales terminamos pagándolo con una situación de falta de energía. ¿Y esto qué es? Esto es economía de Estado, no solo derecho al consumidor, porque se afecta a toda la economía. No solo se afecta al consumidor, sino se afecta a las pymes, indirectamente nuevamente al consumidor y así sucesivamente. Hoy, si no nos hubiera podido sacar el decreto 311/20, el DNU 311/20 y el 173, DNU 173, donde establece claramente que no puede haber aumento ni de gas, ni de luz, ni de agua, y las empresas de servicios de comunicaciones deben medir sus aumentos, no podría realizarse si no estaríamos frente a esta gigantesca estafa de los servicios públicos que hubo en estos años. Yo le conté una parte íntima. Le puedo contar la parte de los servicios de comunicaciones, donde en la mayoría de los casos, como hoy a la mañana y la vez pasada hablando con un directivo de una compañía de cable, porque era dueña del cable y de la telefonía celular, ellos dominan el 90% de nuestros datos, y no estoy hablando del nombre y apellido, estoy hablando de 2 datos personales y personalísimos, como hasta saber qué plata tenemos y qué es lo que queremos. Eso lo dominan las empresas de celulares, de teléfonos, fija, móviles, porque todos pertenecen a 2 empresas y 3 más que son de cable y Claro. Telefónica, Grupo Clarín, Telecom, Grupo Clarín, Fibertel, Telecentro y Claro. No hay otras empresas. Ese conglomerado cartelizado tiene los datos de todos nosotros. No se necesita Cambridge Analytica acá. Acá ya tienen los datos de los 45 millones de habitantes. Ese es un problema por el cual nos quieren seguir cobrando cuando toda esa información pasa por un cañito. ¿Cuál es el cañito? O la fibra óptica, o el servicio de telefónica, o el servicio de los cables, y todo tiene
un mismo costo y nosotros nos obligan a pagar costos exorbitantes, es decir, con ganancias que sobrepasan el 1000 y el 2000%. Esto puede generar un perjuicio al patrimonio del consumidor. Es decir, cómo está nuestra ecuación financiera. Si no tenemos ingresos, sin embargo, estas empresas no ponen un peso. Compañías de seguros. Compañías de seguros. Las compañías de seguros en este momento están con una problemática que lamentamos que la Superintendenta del Seguro de la Nación nos haya comprendido. Como se dice que la póliza no es las cuotas, sino que la póliza es completa en el monto, y las empresas de seguros, las financieras de seguros, me van a disculpar, pero es así, aquel que haga seguros, si está sentado, le voy a discutir que son empresas financieras, no son ya compañías de seguros, porque su ecuación financiera no representa la realidad. Hoy día todas esas compañías tienen un 50%, por no hablar de nula siniestralidad. No hay nadie en la calle, no sacan el coche, es decir, que ellos están facturando las cuotas sin tener un riesgo alguno, es decir, que en esta época no hay riesgo, más allá que la ecuación financiera está generalizada por finanza, no por economía. La finalización del riesgo del seguro significa pura y exclusivamente un encarecimiento del seguro. Por otro lado, no existen gastos de mantenimiento, ni de servicio, ni de empleados. Sin embargo, no han puesto un solo peso en todo el sistema. Es decir, como hoy le decía a la mañana al interventor, al presidente de ENACOM, los consumidores, casi el 80-85% de la población, ha puesto hasta su patrimonio, porque no tenemos ingresos. Son muy pocos los que tienen ingresos. Y esos que ponen ingresos ponen hasta su patrimonio. Sin embargo, estas corporaciones no han puesto un peso. Eso no es comunismo, es una falta de responsabilidad social empresaria. Lo que no saben, a pesar de que se lo han dicho varias veces, es que los muertos no consumen ni pagan. Ese es el otro problema que se les viene. Y todavía encima, la responsabilidad social empresaria tampoco les va a servir, porque si continúan en este camino habrá que pensar seriamente qué se hace con esas empresas y empresarios, porque no puede vivir la Argentina con ese tipo de personas. Esto ha sido hoy tratado, el tema de los servicios públicos, servicios de comunicaciones, por la resolución, tomen nota, salió hoy en el boletín oficial 367 del ENACOM, donde establece que no se puede cortar ningún servicio. Y quiero aclarar que el decreto 311 DNU, que no permite el corte de ningún servicio, en su artículo 3 establece ciertas limitaciones, es decir, que hay un universo que se limita absolutamente, que ese universo directamente no le van a cortar el servicio. Es decir, si usted tiene un ingreso menor a 33.000 pesos, no le van a cortar el servicio. Si usted tiene un ingreso superior, usted tiene que ir al artículo 4 de la 311. El artículo 4 establece claramente que hay una prohibición que usted la tiene que pedir porque no tiene ingreso. ¿Qué argentino tiene ingresos? Y si justifica usted que no tiene ningún ingreso, le tienen que dar absolutamente el no corte. No obstante, hay distintas resoluciones de los órganos de control que obligan textualmente que no puede realizar otra tarea a la empresa de servicio que no sea prestar el servicio. Esto es claro, lo hemos discutido hoy y estamos pensando seriamente en acciones judiciales colectivas porque no pueden salir a la calle a cortar servicios. Es más, en violación con la ley 24240, no pueden intimar el corte de servicio, porque es una amenaza inconclusa. Lo que pueden intimar es el cobro de la factura. Por otro lado, tampoco pueden, y esto lo hablábamos con el doctor Arce hace un rato, tampoco pueden facturar estimativo, porque muchas facturas están viniendo con estimativo. No pueden facturar. ¿Por qué no pueden facturar? Porque lo dice la Ley de Defensa del Consumidor. Pero como si fuera poco, las resoluciones de los entes de control de todo el país y el ente de control específico para esta zona, el ENRE, o el ENARGAS, que para todo el país, han resuelto que vale
el menor consumo en los últimos 3 años como factura estimativa. ¿Entendieron? Esto clarito. Se le exigen a la empresa y si no le recibe la denuncia, inmediatamente a la plataforma del ERNA y de Enargas. No les pueden cortar el servicio. Hemos recibido denuncias de facturas por el doble, el triple, el cuádruple. Bueno, no las paguen, piden la refacturación y el servicio tendrá que ser facturado porque no pasó el empleado por la puerta tomando, sino que ustedes le tienen que facturar el mes más corto, más bajo en los últimos 3 años. Esto se los explico porque es una última resolución que ha generado la explicación basada en la ley de derecho del consumidor. Porque la ley de derecho del consumidor le dice clarito, en caso de duda, ¿quién tiene razón? El consumidor. Indubio pro operario, dice la ley de contrato de trabajo, acá es indubio pro consumidor. En caso de duda, es a favor del consumidor, no de la empresa. Acá, en caso de yo tengo duda, entonces le duplico el consumo. Yo tengo duda, entonces son 10.000 pesos. Esa es una de las situaciones. Mañana va a haber una reunión en Enargas por el tema de los medidores, famoso tema en los últimos años, donde han sacado medidores a diestra y siniestra con el pretexto de que hay pérdida de gas. Es de la empresa, y si hay pérdida de gas, es de la empresa, salvo que sea interna de la casa. Y eso ha generado que han facturado posteriormente montos exorbitantes. No, porque si el medidor andaba mal, es un problema de la empresa, no del consumidor. El medidor andaba mal, y bueno, es un problema tuyo. Si yo fuera el dueño del medidor, la responsabilidad es mía, pero el medidor no corresponde. El medidor queda fuera de la línea de edificación y es de la empresa. El medidor para adentro del consumidor, tanto en luz, gas y en los medidores de agua. Es terminante ese tema. Sin embargo, las empresas privatizadas generaron estas avivadas para generar un ingreso superior a los incrementos que habíamos padecido. ¿Qué es esto? Tierra arrasada, tierra de nadie, donde no hay control y donde el consumidor no tiene derechos. Pero si esto fuera en otras partes del mundo, señores, si a usted no le gusta la empresa, puede ir y golpear a otra empresa que le va a cobrar más barato. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Londres, pasa en Francia. Entonces, acá tiene que llegarse a lo mismo. Y si hay monopolio, el monopolio tiene que estar por debajo del ingreso del consumidor. Ah, yo pierdo plata, andate. Les doy una anécdota. En el 2002, las acciones de consumidores, se le va a acordar acá a Rodolfo, habíamos llegado a terminar los amparos contra los servicios públicos y se habían detenido todos los aumentos que en ese momento querían generar que, como se había salido del dólar, hubiera aumentos. En ese momento, con un ingreso tan menguado, patacones, difícilmente alguien hubiera podido pagar esos aumentos. Les ganamos los amparos y hicimos una mise en scène los consumidores. ¿Se acuerdan? En aquella época, 2002, no había nada desde el correo hasta la casa de gobierno. Entonces, teníamos los oficios que nos habían dado en el juzgado, inclusive con la apelación denegada, íbamos a ir en una cuestión formal a entregársela al Poder Ejecutivo para que obligue a las empresas a no aumentar los servicios. En ese momento, unas 15 asociaciones, el Defensor del Pueblo de la ciudad, la amiga del Papa Francisco, Alicia Oliveira, y una serie de asociaciones, tenían los periodistas de las 4, 5 medios de comunicación de esa época, Canal 9, Canal 13, Canal 7, Canal 11 y Canal 2. No había otros medios, y si ya existían, muy pocos estaban en el tema de los cables. Yo estaba con el grupo de 3 que habíamos peleado, boxeado un poco este tema. Con Rodolfo cortamos varias asociaciones la avenida Corriente en algún momento para que la jueza dictara la sentencia. Y con Rodolfo no, habíamos varios, ¿no? Éramos más jóvenes. Me acuerdo que pusieron un camión playo cortando la avenida Corriente y la 9 de julio en el medio del obelisco, cortamos todo el obelisco por varias horas, algún escándalo, 2002,
pero fue una forma de hacer entender a la jueza que la cosa no daba para más. Cuando vamos a salir, estaba conmigo el doctor Bernstein, el doctor Ariel Kaplan, y ¿quién les habla? Ariel y Horacio se ponen a hablar y me miran a mí y me dicen, negro, se vienen los periodistas a hablar de que las empresas se van a ir. Mi palabra fue en voz baja, que se vayan. Lo primero que hicieron, no me pregunte qué notero, vinieron todos, nosotros habíamos arrancado a caminar, no detuvieron, vinieron todos los noteros a los tres, nos ponen el micrófono y lo primero que preguntan, ¿ustedes saben que las empresas de servicios se van a ir? No puedo con mi genio. El primer grito fue que se vayan. Y si quieren le pagamos el boleto en Ezeiza para que viajen. Que se vayan ya. No se puede. Esa es la respuesta a la que tenemos que estar duros los consumidores, porque nuestro derecho vale más. A ver, si nosotros no nos defendemos, si nosotros no nos ayudamos, difícilmente se soluciona el problema. He pasado por varias pymes, se le he manifestado de que hagan la denuncia. En la provincia de Buenos Aires hay, que está también en ADUC, una plataforma de denuncia para el consumidor y para las pymes. Cuando las empresas que le cargan los alimentos y le dicen, contra culata del camión en efectivo me pagás. Yo les he dicho, háganle la denuncia, sí, pero no vienen, háganle la denuncia. Si nosotros no hacemos la denuncia, los perjudicados somos nosotros. Y lo que hacemos es meramente perjudicarnos nosotros, pero también perjudicamos a todo el mundo. Entonces, esto es solidaridad y el derecho del consumidor como derecho humano nos tiene que enseñar esa solidaridad. Puedo hablarlo de las alquileres y puedo hablarlos también de los UVA. Y puedo hablar también del prendario y de la tarjeta de crédito. En todos ingresa la Ley de Defensa del Consumidor. En cuanto a las alquileres, con referencia a los martilleros, salvo, ténganlo en cuenta, si el que está, el locador, es el dueño de un edificio y tiene alquilado y hace vida, como dice el artículo 2 de la Ley 24/40, hace comercio del alquiler de propiedades. Por lo tanto, no es un contrato de alquiler, es una relación de consumo. Lean el artículo 2 y se van a dar cuenta que desgranándolo, el artículo tiene sus fundamentos. Los prendarios pasa exactamente lo mismo. Anteriormente ya había una modificación. Hay un integrante de la asociación que me dice que la ley de instrumentos de crediticio fue modificada. Sí, por la ley 24/240. El decreto del pagaré fue modificado, el cheque, todo fue modificado. Porque la ley 24/240 establece la defensa del consumidor. Puedo hablarles también en el tema de tarjetas de crédito, la diferencia entre tarjetas emitidas por entidades financieras y tarjetas emitidas por entidades no financieras. El doctor Gómez, Martínez Medrano hizo un trabajo que ha publicado por la ley, es integrante del directivo de ADUC, en la cual explica, en la ley, en LinkedIn también lo van a encontrar, explica claramente que esta diferencia no está al derecho del consumidor, por normas de orden público y por normas de lo que es la defensa del consumidor. Pero si quedara alguna duda, porque algún pensamiento civilista puede decir es un contrato, perfecto, es un contrato, 1091. Fuerza mayor, no te voy a pagar y vemos qué hacemos con la tarjeta de crédito cuando vos me querés cobrar un interés superior, creando discriminación con las entidades financieras. Y debo manifestarles que por la norma de tarjeta de crédito, todas las regulaciones de las tarjetas de crédito, primera línea, segunda línea, entidades financieras o no financieras, son reguladas por el Banco Central. Por lo tanto, hay infinidad de normativas de las circulares del Banco Central que quedan también aplicándose a favor del consumidor. Y por el artículo 7 del Código Civil, el consumidor puede utilizar toda norma que esté a favor de sus derechos. Y nosotros tenemos las normas específicas para esta relación de consumo, son las que tenemos que aplicar.
No quiero extenderme mucho más y cansarlos, porque es mucho lo que quiero hablar, pero quería darles un pantallazo de cómo va avanzando el derecho del consumidor y avisarles que esto no va a ser igual a la salida de la pandemia. Hay muchas cosas que van a cambiar, pero esta relación de consumo es profundamente uno de los temas que van a cambiar fundamentalmente. Por lo tanto, bueno, creo que ahora lo que vamos a hacer es tomarnos a hacer preguntas y yo trataré en lo posible de contestarle todas las que ustedes quieran. Muchas gracias igualmente por haberme escuchado en esta exposición. Muchísimas gracias, Osvaldo. Abrimos a preguntas. A ver si algún compañero o alguna compañera quiere hacer alguna consulta. ¿Quedó claro el tema de la luz y el gas, los estimativos? Que directamente no lo paguen y pidan la refacturación. Si no es a la empresa, háganlo directamente a los entes de control que han puesto una plataforma de internet con un link muy específico por este tema y ustedes pueden hacer la denuncia. Doctor, tenemos dos consultas. La primera, ¿sería tan amable de informarme la página que nombró para los fallos? Es la página de internet de la asociación donde están las normativas que han sido dictadas últimamente, es www.adduc.org.ar www.aduc.org.ar. Lo voy a escribir aquí abajo y se lo paso para todos para que lo tengan. Otra pregunta, ¿qué opina del hipotecario UBA? Ahí se los puse. Bueno, es para hablar, vamos a hacer una charla aparte. El hipotecario UBA tiene una serie de problemitas, pero que modestamente creo que es individual el inconveniente. Habrá que ver cada escritura, porque, a ver, el hipotecario está relacionado a derechos reales. Hay una relación de consumo, pero en un contrato de venta de una propiedad. Y solamente podemos discutir la situación del crédito hipotecario, que en el fondo hay un consumidor y hay un banco. En esa circunstancia, en ese lugar, tenemos que evaluar elementalmente el contrato individual, es decir, saber qué dice la hipoteca. Por eso creo que no es colectiva la resolución. Ahora, es para discutir el tema de la actualización, si esto ha sido una problemática sumida a una vivienda. Sabemos que las normas constitucionales, 75, inciso 22, la vivienda digna, inciso 22, pactos internacionales, y hay una serie de elementos para hacer un reclamo, pero no es colectivo. Personalmente es individual. Hay que ver cada contrato para ver qué es lo que tiene dentro y cómo se puede modificar. Sí puede hacer algún aporte es decir, el Parlamento, modificando la norma. Lo que ocurre, vuelvo a insistir en el contrato real, que debería ser una norma que emite el Parlamento dentro de las normativas del Código Civil y teniendo en cuenta la existencia de ese contrato para no perjudicar al tercero que sería el vendedor. Y el banco debería tener un estamento para poder regular esa tasa que se ha puesto, que es una 1050. Los memoriosos se acuerdan de esa tasa, que era una tasa literalmente por inflación, era impagable. Bueno, en esta circunstancia el UBA tiene esa problemática, pero queda sujeto a cada cláusula que tenga el contrato. Tenemos otra consulta de Ali Mansur. En el caso de las facturas de servicio, ¿dónde acudir cuando se observan diferencias o mal facturación y ante el reclamo no tuvimos respuesta? Directamente al ente de control. Es decir, van a la página del ente de control, si es el gas, en Argas, porque es para todo el país, si es en luz, en Edesur y Edenor, tienen que ir al ENRE. Si es fuera de la provincia de Buenos Aires, a los EBA. En otra provincia de energía, en otra provincia. Ahí tienen que hacer el reclamo al ente de control en forma directa de la situación de la mala facturación. El ENRE ya sacó una resolución e inmediatamente, si no la toma la empresa, lo toma el ente de control y modifica la factura
por la factura que más dentro de los 3 años ha sido igual y consecutiva de menor valor. Tenemos una consulta de Mince. Doctor, con la nueva disposición saldo que queda sin pagar en la tarjeta, se sumará para que dentro de 90 días te lo financie el banco con interés. Pero si yo quiero abonar antes de los 90 días una parte, ¿se puede o debo esperar sí o sí que me cobren el interés y pagar con las 9 cuotas? Se puede hacer hablando con el banco e ir abonando anticipadamente. No hay una norma que no se lo obligue. Por ejemplo, Banco Provincia o Banco Nación, usted puede, le van a dar el gasto que usted tiene y si usted va por el home banking o por una presentación especial, va a pagar en tanto y en cuanto el resto y se lo van imputando al resto. Es decir, usted lo que vaya pagando le van a imputar a lo que usted está debiendo. Doctor, sobre los planes de pago de los automotores que han aumentado su cuota más del 100%. Bueno, ahí la IGJ ha sacado, la Dirección General de Justicia, una resolución que estableció el cambio de los contratos. Yo recomiendo a cada usuario que quiera modificar el plan que tiene, para modificarlo por el tema de incremento de las cuotas, evaluar qué se puede hacer, porque la modificación tiene una serie de articulados para ir modificando. Entonces hay que ver detenidamente si eso lo perjudica o no. Igualmente, hay que tener en cuenta que el incremento de los automotores es ficticio, porque no hay incremento de automotores. En la mayoría de los contratos hablan del valor del automotor. Entonces, si en esos contratos que dice el valor del automotor y el automotor no aumentó, hay que hacer el reclamo judicial del caso. No nos olvidemos que hay varios amparos desde el año pasado por este tema de los planes de ahorro que hicieron lugar a la suspensión de cuotas y se puede sustanciar este tema. Lamentablemente es para judicializarlo y en forma individual. María Fernanda Gretnat pregunta, ¿con todos los servicios se puede ejercer la reactivación? ¿Es personal o puede ser por intermedio de defensoría? Perdón, ¿la reactivación de qué? ¿Con todos los servicios se puede ejercer la reactivación? ¿Es personal o puede ser por intermedio de defensoría? A ver, si es porque le han cortado el servicio, Luz y Gas van al ente de control y solicitan que automáticamente le den el servicio. Si está dentro del artículo 3 del decreto 311, lo solicita. Si no tiene ingresos, el artículo 4. Hay un formulario y lo piden. Yo creo que debe ser eso, reactivación del servicio, pero en todos los casos hay un corte, es decir, no pueden cortarle el servicio. Y el ente del control, en caso de hablar de servicios, es el obligado a tramitarlo. Están trabajando muy rápido. El ENACOM tiene una plataforma, el ENRA tiene otra, Enargas tiene otra, el ERAS también, pero no le van a cortar el agua porque son empresas del Estado, así que ahí no va a haber problema. Pero en estos servicios que le estoy nombrando, inmediatamente ingresen en la plataforma, van a tener una respuesta. Cualquier cosa, las relaciones de consumidores, damos respuesta también porque estamos en contacto constante, ¿no? Carla Carabelo pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa con los colegios privados que hicieron firmar supuesto contrato que obliga a pagar hasta fin de año aunque le den de baja? Muchos no pueden pagar. Si quieren dar de baja a los consumidores, ¿qué recaudos debería tomar si piden el paso a otra escuela? Bueno, a ver. Acá hay varios temas. Si son colegios que tienen subvención del Estado, tienen que acotarse a lo que establece el Estado, que hubo una resolución en la cual les dijo que dejen de prestar las extracurriculares, que son los que pagan por matrícula. Así que ese contrato es nulo, porque no se puede obligar al consumidor por aquel producto o servicio que no le prestan, o que no están obligados a prestar, porque sí ha sido establecido. Si no, son aquellos colegios que no tienen subvención, hay que ver si hay prestación de servicio. Si no hay prestación de servicio, el contrato vuelve a ser con cláusulas abusivas y es un contrato de adhesión que no tiene validez de aplicación. Ahora, hay dos situaciones que pasan en todos los colegios en forma uniforme, que es el colegio cuando lo pide
toda la matrícula del colegio, es decir, todo el alumnado, y cuando lo pide uno, dos o un curso solo. El resultado muchas veces es bastante paradigmático. La experiencia que tenemos es que cuando lo pide una sola persona termina beneficiándose, pero tiene que sacar al chico del colegio. En la circunstancia en que estamos, ninguna obligación de los colegios hacia los alumnos en el pago de cuotas va a poderse hacer efectivo si no en la prestación real. Así que, primero, tiene que haber prestación real. Segundo, no puede ser fuera de las normas de la dirección de escuela de la provincia o de la nación, depende a qué pertenezca. Y tercero, si hay una petición uniforme de todo el claustro que puedan llegar al órgano de control escolar que corresponda el colegio, no va a haber situaciones. Si es en la provincia de Buenos Aires, en la DIGESTREP, si no me equivoco, alguna inicial, que pueden entrar por el Ministerio de Educación y hacer la denuncia en forma directa a todo el colegio y no va a haber matrícula a cobrar. A ver, la Ley de Defensa del Consumidor dice servicio no prestado, servicio no cobrado. No vale de que ustedes estén reclamando si no prestaron el servicio. Por eso, por ejemplo, los temas de turismo en el cual contrataron una empresa de turismo y no le pudieron prestar el servicio por este tema de la pandemia, lamentablemente le van a tener que devolver todo el dinero. La empresa no puede invocar fuerza mayor. Sí la puede invocar si usted quiere pedir daños, pero los gastos que haya tenido se lo tienen que devolver. Servicio no prestado, se lo tienen que devolver el dinero. Tengo una consulta de Vanina Lauta. Doctor, la Ley de Defensa del Consumidor estipula un interés tope para pago atrasado de los servicios públicos. Sin embargo, las reglamentaciones de los entes reguladores establecen intereses superiores. ¿Cuáles son los que se van a aplicar para quienes no paguen? Se tiene que aplicar lo de la Ley de Defensa del Consumidor y por las deudas atrasadas tendrán que esperar los 8, perdón, doctor Gómez, ¿se acuerda usted cuántos juicios hay por el tema de los intereses en luz y en gas? ¿Hay 3? No se acuerda, yo tampoco. Hay un montón de juicios que se han iniciado, no, pero esto es cierto, en conjunto con varias asociaciones de consumidores por los intereses mal cobrados fuera de la Ley de Defensa del Consumidor. En este momento están sustanciándose. Miren, este es uno de los problemas que padecemos los consumidores. Estamos terminando el juicio que se inició Telefónica por la línea control, memoriosos si se acuerdan, tienen que devolverle a todos los consumidores lo que le cobró además por la línea control y hace 17 años que está dando el juicio, dando vuelta. En este momento los juicios de los servicios públicos, Rodolfo, ya no me acuerdo cuántos son, ahí hace como 7, 8 años que están dando vuelta esos juicios, que son por cobro del gas Contesto cualquiera que está acá al costado, estimado doctor Arce. Sí, vamos a ordenarnos. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas, si te parece. Disculpen, fue un problema de conexión. Sí, porque si no vamos a estar 3 días y 3 noches acá. Yo creo que es muy genuino el tema, muy genuinas las preguntas, demuestra mucho interés la gente, pero sepan entender que no podemos abusar de la buena voluntad de Osvaldo, a quien lo vamos a volver a convocar de acá unos días, vamos a dejarlo descansar un poco. Y hay que ir a cenar, hay que ir a cenar. Y pasemos, sí, no hay problema. Y pasemos a hacer las últimas 3 o 4, si te parece, Osvaldo. Me dejás porque acá hay una pregunta que me interesa mucho responderla, porque es uno de los problemas en estos últimos tiempos que a las personas les ha perjudicado mucho, que son los llamados reclamando deudas. Lo que les diría es que la misma importancia que le pueden dar a una película dramática
o de terror, es la misma importancia que le tienen que dar a estos llamados. Son una película. Es decir, no tienen libreto. Si los están llamando por teléfono, en la mayoría de los casos son mentiras. Ustedes se tienen que preocupar si les llega una cédula de tribunales o una intimación real por carta documento. Todo lo demás es simplemente cuando tengan alguna oportunidad consultar a alguien. Pero lo que hemos visto dentro de la pandemia son, por ejemplo, personas que se hacen pasar por las empresas de servicio público. Tienen prohibido llamar todas las empresas de servicio público sin excepción. Luz, gas, teléfono, fijo, cable, lo que fuera, intimando por teléfono. Está terriblemente prohibido. Así que no les den importancia. Lo mismo que cuando están llamando por esos llamados peligrosos de estafa virtual. Pero por otro lado, aquellos que intiman para que ustedes les paguen un crédito y que molestan, a esos, si siguen molestando hay que hacer una denuncia. No les pueden ejecutar absolutamente nada y cuando le dicen que le van a embargar el sueldo, es mentira. Lo que quieren es que vayan a firmar un reconocimiento de deuda. En la mayoría de los casos, repito, no hay virtualidad real. Son meras estafas telefónicas. Y solamente si hay alguna documentación que tiene que ser fehaciente, porque muchas veces le mandan una cartita que tampoco tiene importancia. Lo más dramático de esto, y que después del primer pago que se hizo extraordinario de las jubilaciones, más del 50% de los abuelos recibieron estos llamados por teléfono. Entonces, es para que todo el mundo sepa, no hay intimaciones que se puedan cursar por teléfono. Así que no hay que darle importancia. Se imaginan los abuelos que recibieron esos llamados con un pesito en el bolsillo y en muchos bancos que les descontaban, que después tuvieron que hacerse las denuncias del caso. Ahora volvió a pasar otra vez de nuevo, porque hay empresas que les hacen firmar créditos sin dárselos. Entonces, y esto es responsabilidad de los bancos, lamentablemente, y esto hace que tengamos que dar tranquilidad a la gente cuando reciben estos llamados, no tienen valor jurídico. Ahora sí, las 3 últimas o 4 que me indiquen. Bueno, doctor, Patricia Parterriuk consulta. Doctor, ¿qué sucede con los medidores de gas que se han extraído desde el 2016 con motivo de inspecciones de pérdida de gas? En forma urgente le recomiendo que haga una presentación al Enargas, si la hizo, la reactualice y cualquier cosa nos indique, nosotros vamos a hacer, porque mañana va a haber una reunión por estos temas. Ahí estoy consultando si hay alguna consulta más. No. Fabio, te doy la palabra. Acá hay una, la última. ¿Dónde se pueden hacer denuncias por gastos que se desconocen en tarjetas de crédito? Hice reclamos en el banco y no me dan respuesta. Bueno, lamentablemente ahí ustedes tienen que hacer el reclamo al banco, a la tarjeta emisora del crédito y a quien haya querido cobrar. Si no le dan importancia, va a tener que hacer la consulta porque ya es un caso para remitir una carta documento. Hay distintas circunstancias que pueden acaecer por esto. Puede ser que le quieran cobrar algo que usted no compró o que le estén cobrando algo que usted, a pesar de haberlo comprado, no le sirve. En ese caso se aplica 1073 y siguiente el Código Civil porque son contratos conexos. Pero no obstante, si tienen ese tipo de inconvenientes y ya han hecho los reclamos de Top Debit y ha hablado con la tarjeta de crédito y con la empresa directamente, hay que hacer carta documento y alguna iniciación porque no hay órgano de control por esta situación, porque es un tema que ha generado problemática, pero no hay otra forma de hacerlo, el reclamo que no sea judicial. Recuerdo que en esos casos, si la suma no es muy grande, pueden hacerlo a través del COPREC, porque los bancos tienen domicilio en capital, el COPREC es gratuito, no obstante hagan la consulta del caso para no meter la pata, y el COPREC es gratuito y ahora, en las próximas semanas, en los próximos días va a empezar a funcionar en forma virtual. Así que ahí pueden hacer la denuncia, los van a citar a la parte, pero consulten porque cada caso es un mundo en estos casos de
los rubros o liquidaciones mal acreditadas. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho. Le doy la palabra a Fabio Arce, así te despedimos. No, le Muchísimas agradezco a gracias. ustedes. Es un tema que me apasiona y que la gente esté interesada, mucho mejor. Fabio. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo creo que en mayor o menor medida nos queda la idea de que estamos luchando contra gigantes y que gracias al trabajo de ADUC, a tu trabajo, a las distintas asociaciones que están trabajando a lo largo del país, el usuario indefenso, porque también acá lo que seguramente debe pesar es que esa suma de ajustes, aunque sean mínimos, los distintos servicios terminan siendo sumas millonarias para una empresa como Edenor, Edesur o Paragas o Agua. Digo, le cobran 3 centavos a cada persona, o que ya de 3 centavos no va a haber nada, y terminan haciendo sumas siderales y el usuario siempre tiene que pagar, para después tener la posibilidad de tomarse el trabajo, y como a veces el reclamo no es tan grande y uno pierde más tiempo yendo a hacer todos los reclamos, lo deja pasar. Pero son grandes estafadores. De esta manera se abusan de la falta de acción o de la inacción de los usuarios, ¿no? Que no nos podemos organizar, reclamar colectivamente. Es muy, muy difícil. A mí me consta tu trabajo, Osvaldo. Es muy difícil coordinar una tarea así, es titánico. Así que bueno, espero que hayamos estado a la altura de las expectativas con esta charla. Yo creo que sí, por mi parte sobradamente, y en cualquier momento te volvemos a convocar a vos o a algún otro especialista que esté en el tema. Sé que por estos días tu trabajo también te ocupa mucho tiempo. Así que bueno, despedirlos a todos, darles las gracias nuevamente en nombre de nuestra institución y en nombre de Osvaldo, darles las gracias a él, y seguramente nos vamos a estar viendo en breve. Muchas gracias a todos. Buenas noches.